A continuación, grandes y pequeñas historias de la historia. Clasificación A. Apto para todo público. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos. Con ustedes, grandes y pequeñas historias de la historia. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, están ustedes con Carlos Freile en este su programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Estamos comentando si Jesús existió realmente o no. Vamos a dejar ahora de un lado los evangelios, las epístolas, porque claro está, como dicen varios autores soviéticos, en esto los soviéticos se empeñaron porque seguían la huella de Engels. Engels en el siglo XIX escribió varios artículos pretendiendo demostrar que Jesús nunca existió. También pretendió demostrar otras cosas que ahora hablando de historia y de historia de la religión cristiana, que ahora los especialistas, yo diría, por unanimidad, niegan, no están de acuerdo con Engels. Tan es así que hacia el final de la Unión Soviética también varios historiadores soviéticos se vieron obligados a apartarse de Engels porque vieron que las afirmaciones que él había hecho, que él había pretendido fundar, no tenían precisamente ningún fundamento. Bien, entonces, antes de pasar a otra cosa, perdónenme que me haya olvidado, sí cabe recordar algo rápidamente. Que los evangelios, por ejemplo, tienen una exactitud geográfica admirable. Una exactitud sobre ciertos hechos históricos probados fuera de los evangelios también admirable. Voy a poner un ejemplo. Muchos negaban o dudaban de la existencia de Poncio Pilatos. Decían que era una creación también de estos mitificadores de la figura de este no existente Jesús. Sin embargo, en 1961 se encontró en Israel una lápida en que está mencionado Poncio Pilatos, posiblemente prefectus, ¿verdad? Y no se olviden ustedes que las excavaciones arqueológicas en Israel están meticulosamente cuidadas, vigiladas por una entidad estatal, porque en Israel, como pasa en Roma, como pasa en el centro de México, prácticamente se levanta una piedra y abajo hay algo que es histórico, ¿no? Entonces no se puede hacer las cosas a tontas y a locas. Y los especialistas que van a trabajar no tienen nada que ver con la religión, son especialistas. Igual, hace un par de años se encontró la ciudad de Magdala, también puesta en duda, o la ciudad de Nazaret, también puesta en duda. Se han encontrado en la ciudad de Magdala, es la última, también una piedra con evidente referencia a María Magdalena. Nazaret, se decía que nunca existió, que fue un invento llamarle a Jesús el Nazareno. Sin embargo, un equipo de arqueólogos judíos encontró una lápida, me parece que en Mar Moria, puede estar equivocado, con inscripción en hebreo en que se refiere a la ciudad de Nazaret. Esto en 1962, de tal manera que también hay que tomar a los evangelios con más respeto de lo que se ha hecho en general, con más respeto, ¿verdad? Pero a nosotros nos interesa ahora las pruebas extrabíblicas, que no son escritas por los discípulos de Jesús, porque alguien puede decir, no vale la pena creer en eso porque fue escrito por los que creían hacernos creer a los demás que Jesús había existido. Nosotros podríamos objetar, ¿verdad? Y decir, bueno, también pasa lo mismo con Alejandro Magno. A lo mejor Alejandro Magno nunca existió y los herederos de todo ese grupo de generales que conquistaron, que ampliaron el mundo helénico, forjaron una figura para justificar su posesión de territorios en Asia Menor, en Egipto, etcétera, ¿verdad? Ya. O se fueron elaborando una serie de historias y se le pusieron
ese nombre, ¿no? Alejandro, el que protege a los hombres, el que ayuda a los hombres, a los seres humanos, quiere decir, ¿no? El mismo templo que hay en Egipto, Alejandro Magno, podría ser una prueba de que es un personaje mítico, como dicen algunos del cristianismo, ¿verdad? Jesús es un personaje mítico, por eso le erigen templos en su honor. Bueno, ¿cuáles son estas pruebas extrabíblicas? Yo no voy a referirme en detalle dando versículos exactos, porque me parece a mí que eso entorpecería la charla. Además, ustedes pueden ahora con toda facilidad, si quieren encontrar el dato, la cita exacta, ir a la Wikipedia, ¿verdad? Ahí está esto citado de la manera más clara, en algunos casos también en el idioma original, en latín o en griego, de acuerdo sea el caso. Bien, voy a referirme a las principales fuentes no bíblicas que prueban la existencia de Jesús. Todo el mundo recurre a las obras de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un judío que estuvo primero luchando contra los invasores romanos en la gran rebelión del año 70, más o menos, que terminó con la destrucción del templo. En esa oportunidad Flavio Josefo cambia de bando y se une al bando romano y es amigo además del emperador, amigo del hijo del emperador, de Tito, etc., y escribe un par de obras, y en este par de obras hay dos referencias a Jesús. En la primera, hay dudas de si es auténticamente de Flavio Josefo el texto, porque se habla de Jesús el Mesías, ¿verdad? Y la crítica ha dicho con bastante razón, un autor judío muy difícilmente le habría llamado Mesías a Jesús, porque los judíos no aceptan justamente a Jesús como el Mesías, creen que fue un impostor. Por eso habría sido una interpolación cristiana. La segunda cita, esa prácticamente todos los autores la aceptan. La primera puede quitarse y el texto sigue exactamente igual. Es como un paréntesis que se pone, entonces puede ser una interpolación. La segunda no. La segunda se refiere a un personaje que es precisamente un señor que tiene relación con los parientes de Jesús que todavía viven en Galilea, ¿verdad? Que es pariente de Jesús. ¿Está claro? Entonces, aquí también hay una referencia indirecta de Flavio Josefo a Jesús, dentro de un contexto que no se puede cambiar. Entonces, el primer texto de Josefo puede ser una interpolación, el segundo no. Se habla de Cristo y eso es real. También nosotros podemos aducir el testimonio de Tácito. Y en el caso de este gran historiador romano, que claro, es posterior, bastante posterior, pero no tanto como las fuentes que tenemos sobre Alejandro Magno, es posterior a la vida de Jesús. Él habla ya de los discípulos, y a veces, y en algunos de los manuscritos no dice Cristo, sino Cresto, lógicamente porque él oye y no sabe bien de qué se trata, a pesar de que fue un autor que quiso documentarse bien. Y habla de estos que son como una especie de maldición, de gente perversa, los discípulos de este señor, llamado Cresto. Si esto fuera una interpolación cristiana, no diría que estos son enemigos de la humanidad, enemigos del género humano. También hay reminiscencia del primer cristianismo y hasta unas alegorías ocultas sobre la crucifixión, la última cena, etc., en el Satiricón de Petronio. Sin nombrar a Jesús, sin embargo, varias escenas del Satiricón tienen que ver con lo que los cristianos enseñaban de la vida de Cristo. Y para terminar, así rápidamente, otra prueba de la existencia de Jesús está en el Talmud, está en el Toledot. Son textos hebreos, escritos, como ustedes saben, más tarde, pero que recogen tradiciones rabínicas, que recogen tradiciones del pueblo hebreo en la diáspora. Y se habla de una serie de falsos mesías que no fueron aceptados por los hebreos. Entre ellos también se habla de Jesús.
Entonces, también hay fuentes judías que hablan de Jesús. De hecho, hay varios autores judíos que han mencionado eso y dicho, sí señor, eso es evidente, es evidente. Nosotros no podemos negar que hay fuentes judías que hablan de Jesús el Galileo, o que hablan de Jesús el Nazareno, de diferentes maneras, con diferentes nombres, etc. Estimados amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, estamos llegando al final del tercer fragmento de este programa. No se olvide, está usted con Carlos Freile en TV Sucesos y Radio Sucesos, en su programa Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. Grandes y pequeñas historias de la historia. Telesucesos, porque Quito TV. Grandes y pequeñas historias de la historia. Queridos amigos de TV Sucesos y Radio Sucesos, estamos conversando en esta oportunidad en nuestro programa de Grandes y Pequeñas Historias de la Historia de la historicidad de Jesús. Dejando a un lado los evangelios, dejando a un lado las epístolas, etc., he dicho que nosotros nos encontramos con una serie de pruebas históricas que no tienen que ver con la fe. Por ejemplo, pruebas epigráficas, pruebas que están en piedras, en inscripciones, sobre personajes que rodean a Jesús. Pruebas que están en escritos paganos, o también judíos. Esto no se puede negar. Esto no se puede negar, de tal manera que nosotros tenemos que reconocer que la figura de Jesús es histórica. He resumido bastante en el último fragmento este tema, porque como dije, no quiero caer en erudiciones que se puede ver fácilmente en cualquier en blog, en fin, Wikipedia, etcétera, sobre el tema de la historicidad de Jesús. En varias charlas anteriores he dedicado el último fragmento a una sección que he llamado No fue así. También ahora quiero dedicar este último fragmento, los minutos que me quedan, a No fue así, y como es lógico, también dedicado a la Navidad. Se repite desde hace varios años, y lo leo en los periódicos, en las revistas, el tema de que los cristianos tomaron la fecha de la celebración de Navidad de los paganos, porque los paganos celebraban el Dies Solis Invicti, el día del sol invicto, que es justamente el 25 de diciembre, porque es el día en que ya comienza otra vez a crecer la luz del día, a durar más, quiero decir. Y eso se ha dicho y se ha aceptado, también por autores modernos cristianos. Sin embargo, las últimas investigaciones nos dicen que es exactamente al revés. Estudios publicados hace no más de un año, con base documental, con textos, con documentos, etc., nos demuestran que realmente el pueblo romano comenzó a festejar el día del sol invicto después de que los cristianos ya hubiesen comenzado a celebrar el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Esto es importante porque a veces se toman las cosas muy a la ligera y siempre se busca un antecedente pagano de otra religión para el cristianismo. Pero cuando uno va a las fuentes
Cuando uno comienza a reinvestigar, a reanalizar las cosas, se da cuenta que no es así. Más bien parece ser, por los últimos estudios, que fueron los paganos los que imitaron a los cristianos. Ese sol invicto ya era adorado por los romanos desde antes, también con influencias orientales, pero la fiesta ya la celebraban los cristianos sin tener en cuenta que ese día podía llegar a ser después el día del sol, porque el día se había hecho más largo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también un estudioso judío, hace ya algunos años, publicó un estudio sobre las listas de los sacerdotes que celebraban en el templo. Porque ustedes saben que en el mundo judío, solamente los varones de las estirpes sacerdotales, vale decir de la tribu de Leví, podían celebrar ritos en el templo. Y lo hacían por turno, de acuerdo con familias, estirpes, etc. Y esos turnos se han conservado. Un estudioso judío llegó a determinar que se compaginaba perfectamente bien el turno de Zacarías con el nacimiento de San Juan Bautista, que según el Evangelio es 6 meses anterior al nacimiento de Cristo, si es que las cuentas no me fallan. Entonces, ¿qué dice este señor, que no es cristiano, es un estudioso de la historia judía? Dice, sí, Zacarías celebró la ceremonia, los ritos que le correspondían en marzo, ¿verdad? De tal manera que la historia que se cuenta está bien. 6 meses después nace Jesús. Ustedes dirán, pero en todo caso eso que se suele objetar del invierno, etc., no hay que olvidar algunas cosas. No hay que olvidar. ¿No? Primero, que en Galilea, en el Mar Muerto, hay depresiones bajo el nivel del mar. Está Belén, de tal manera que no son grandes elevaciones donde caiga mucha nieve. Y en esa época también los estudios climáticos nos pueden afirmar que puede ser que no haya habido tanto frío. Puede ser también que los pastores están en su choza, no tenían grandes rebaños de ovejas, por consiguiente las ovejas podían estar dentro de la choza, dentro de una cueva, y ellos, admirados por esa luz extraordinaria que se vio en el cielo, salen a ver. Entonces no hay contradicción entre la fecha, las costumbres, el clima, los turnos de los sacerdotes. Hablo de la fecha 25 de diciembre. De tal manera que todo esto también se puede tener en cuenta. Y no siempre afirmar algo como que siempre ha sido los de afuera los que han influido en el cristianismo. También puede ser al revés. ¿No? De tal manera que tengamos mucho cuidado en estos aspectos. Digo yo, al menos, por lo menos tener la duda. Los historiadores tratamos, como dije al principio, de acercarnos a los hechos con objetividad, con honestidad, y si vemos que nuestro acercamiento ha sido equivocado, pues tratar de volver a encontrar el camino que nos lleve a esa aproximación cada vez más cercana a la verdad. Igual pasa con el mundo de Jesús. Cada cierto tiempo aparece un nuevo dato, un nuevo descubrimiento, un pequeño fragmento de un papiro. A veces no solo un pequeño fragmento, a veces más, ¿verdad? Todo un capítulo de San Juan, todo un evangelio casi entero, o se demuestra que ciertos otros textos son falsos, y no lo demuestran esto los estudiosos cristianos, no. Esto lo demuestran los estudiosos y punto. Un señor que es experto en papiros dice, este papiro data más o menos de tal año.
Nunca habrá una certeza exacta, pero más o menos entre este y este otro año. Otro señor dice, el texto que está en este papiro, por la tinta, por la forma de la letra, etc., también data entre estas, coinciden ambos. Y luego un tercero dice, este es un texto de Marcos, o es un texto de Isaías, o es un texto de San Pablo, etc. De tal manera que son los científicos ahora los que nos ayudan a nosotros a encontrar la verdad histórica de Jesús. No es la fe, esa es otra cosa. Es otra cosa. Ahora es la ciencia. Una serie de ciencias que convergen, ¿verdad? Desde la papirología hasta la hermenéutica, etc. También, como digo, las referencias externas, ciertas ideas, ¿verdad? A veces encuentro una biografía de un personaje totalmente desconocido que por casualidad menciona que en Belén todavía viven los parientes de Jesús y se dedican a la agricultura, por ejemplo. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia. No me queda más que desearles una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo. Y quisiera repetir, no les deseo unas felices fiestas o unas felices fiestas del solsticio, del equinoccio, como ustedes quieran. No, les deseo unas felices fiestas, no, les deseo unas felices fiestas de Navidad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con todo respeto y consideración, les pido a eso a ustedes, que tengan unas felices fiestas. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume en Telesucesos, Grandes y Pequeñas Historias de la Historia.